juntos en misión de Cristo. Hechos capítulo 2, versos 1 al 11. La unidad del pueblo de Dios permite fluir su Santo Espíritu. Juntos en misión de Cristo. Hechos capítulo 2, verso 1 al 11. Nos dice la preciosa palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versos 1 al 11. Dice la gloriosa y bendita palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes están, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Padre, gracias porque tú siempre te revelas a los que te buscan en espíritu y en verdad. Aquí estamos humildemente pidiéndote perdón por haberte fallado, por omisión, por acción y pensamiento. Perdónanos, Señor, y libéranos de todo aquello que es indigno, para que tu palabra fluya, para que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en tu pueblo que se une buscando, Señor, tu mensaje, ese que puede calmar la sed más profunda del corazón, que puede darnos nuevas fuerzas para obedecerte, Señor. Guíanos conforme a tu propósito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, en el verso 1. Pudiéramos solamente concentrarnos, pero Dios quiere que veamos todo el texto y el contexto. Cuán maravilloso es que puedan reunirse de diferentes regiones del mundo, pueblos y naciones, con un mismo mensaje que se puede comprender. Este es el movimiento de Dios, juntos en misión de Cristo. El día de Pentecostés dice en Hechos capítulo 1 que llegó el día de Pentecostés. Era una celebración de las tres más importantes del pueblo judío. Verso 1 de Hechos capítulo 2. Llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? En griego, su origen, 50, conocido también como la fiesta solemne o de las semanas, porque constaba de 7 semanas. Se multiplica 7 por 7 da 49, y un día después, al día de reposo,
dan 50. De allí, cuando salieron del éxodo de Egipto, llega la ley que Dios manda a través de Moisés en el Sinaí, se cumplieron 50 días. No son números casuales, pero sí con propósito, sí con causalidad, no casualidad. 50. Celebraban también fiestas de cosecha, precisamente el periodo que terminaba una de las fiestas más solemnes de la Pascua, pasan después a celebrar el día de Pentecostés, para poder entender que era el día de Pentecostés en ese momento preciso. Dios escoge que su Espíritu Santo se mueva en un día de fiesta solemne. Y aquí, en el mismo texto, en Hechos, capítulo 1, podemos ver que Jesucristo siguió también como esta celebración de la Pascua. Él convida a sus discípulos para celebrar la Pascua precisamente antes de su crucifixión. Y aquí los 50 días después, cuando Él les da instrucciones, verso 8 de Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerden que ellos vienen siguiendo instrucciones de Jesucristo. En su aparición Él le dice, váyanse a este monte en Galilea y se encuentran con Él. Y después Él le da otra instrucción, bueno, y ahora van a poder cumplir la gran comisión con este recurso poderoso de Dios. Y esto de la fiesta solemne, para que tengamos la referencia, algunos pueden usar en su Biblia, en la parte de abajo, usted ve que al lado de Pentecostés está una letrita que dice A, y si usted mira en su Biblia, la referencia en la parte baja le dice, en el capítulo 2, el verso 1, está haciendo referencia a Levítico 23. Pero vamos a leer solo del 15 al 16 para que veamos el origen de la fiesta de Pentecostés. Está en Éxodo y también está en Levítico, pero vamos a ver Levítico por ahí, porque aquí se cuentan las semanas que nos permiten ver los 50 días después de la Pascua. Vamos a Levítico capítulo 23, verso 15 al 16. Levítico se encuentra entre los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley, después de Éxodo y antes de Números está Levítico 23. Y en los versos 15 al 16, veamos el 5 para que vean el mes primero, 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. Ahí está en el verso 5. Y luego, en el verso 15 dice, y contaréis, estamos en Levítico capítulo 23, para que vean el conteo que lleva 50, dice, y contaréis desde el día siguiente de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente, ya se hacen 50. Del séptimo día de reposo contaréis ¿qué? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. Eso es para que entendamos de dónde viene esta celebración solemne del día de Pentecostés. Volvamos entonces a Hechos capítulo 2, verso 1. Estaba el pueblo que venía de diferentes regiones del mundo para celebrar esta fiesta de Pentecostés. ¿Y qué le parece? Que cuando Cristo manda la señal de a dónde y cuándo, es que se cumple la promesa del Espíritu Santo en medio de una solemne celebración. ¿Ven ustedes la consistencia de Dios siempre en hacer cosas importantes en los días que Él ya había enseñado a su pueblo a reunirse para cosas importantes? Así que venían a celebrar. Algunos por costumbre celebraban agradecimiento a Dios por el resultado de las cosechas, pero otros porque el pacto de Dios se entregó con los 10 mandamientos a Moisés 50 días después de salir de Egipto. Miren los números, cómo se ven tan interesantes, ¿verdad? Se enlaza todo, como que el plan de Dios se ve
bien armonizados, ¿se dan cuenta? Entonces ese es el día que el Señor quiere que se manifieste el poder del Espíritu Santo. No es cosa como de casualidad o de que coincidencia, no, eso está bien planeado por el Señor. Y Él sigue una señal que los judíos todos iban a buscarse en ese día para honrar al Señor. Así que estaban todos reunidos. Verso 1 de Hechos capítulo 2. Pero ¿cómo estaban ahí reunidos, hermanos? Esa última parte del verso 2. ¿Cómo estaban ahí reunidos? Así como aleluya, cada uno con la suya. No. Allí dice que estaban unánimes juntos. ¿Cómo le llamamos a esto? Esto se le llama armonía o armoniosa unidad. Hermanos, podemos estar juntos, pero no estamos todos en el mismo enfoque. No todos estamos alineados con Dios. Ellos sí estaban allí alineados con Dios, todos juntos, buscando la señal del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Hermano, y si usted quiere saber qué estaban haciendo mientras estaban allí, volvamos al contexto en la palabra de Dios, donde dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué cosa? Toda la casa donde estaban sentados. ¿Y dónde estaba esa casa? ¿Dónde era eso que ellos estaban reunidos? Usted puede ver en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, dónde estaban y qué estaban haciendo. El contexto nos ayuda a ampliar el escenario. Estaban en la casa. ¿En qué casa? Hechos 1, verso 12 al 14. Ahí usted va a ver qué casa y qué estaban haciendo. Dice Hechos 1, 12 al 14. Entonces, ¿volvieron a dónde? A Jerusalén, desde el monte que se llama... Todo eso nos está dando referencia geográfica para que nos ubiquemos. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto donde moraban ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ese es otro Judas. Todos estos, ¿qué hacían? Un momento, había algo allí que estaba ocurriendo. Estaban unánimes. Bueno, cuando nos reunimos para orar, debemos estar como unidos en ¿qué? Oh, cuán importante es venir los miércoles a estar unidos en oración. ¿Cuántos creen que eso es importante? Amén. Que es una poderosa herramienta que Dios da a su pueblo. Y ellos estaban allí, unánimes, todos de acuerdo en un mismo sentir en Cristo Jesús. Y estaban unánimes en oración y ¿qué más? Y ruego. Hello. ¿Ven cómo la palabra de Dios nos dice? No es solo orar, una petición más. No. Tienes que llevarlo al otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel de la oración? Ruego, con clamor, súplica. Así oraba Jesús la noche antes de ser entregado. Dice que sudaba como gotas de sangre. Intensa, esa es la intensidad, hermano. Estaban ahí reunidos en armonía, en una oración y ruego. ¿Y quiénes más estaban allí en esa reunión de oración? Ven que el domingo pasado decíamos, mire, cuando el ángel se aparece, ¿a quién les habla primero? A las que primero fueron al sepulcro. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. Dios usa a las mujeres. Y ahí estaban reunidos con los discípulos, orando y rogando. Las mujeres, dice allí. Y con María, ¿quiénes más estaban ahí? La madre de Jesús. ¿Y quiénes más estaban allí? Con sus hermanos. La figura que a veces muchos no ven en la Biblia, como esta convocatoria para la promesa del Espíritu Santo tenía reunido a los discípulos, a las mujeres, a María y a los hermanos de Jesús. Entonces, ese es el contexto del Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3, y de repente vino
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos. ¿Cómo estaban todos allí? Sentados, parados, brincando, corriendo. ¿Qué dice la palabra que estaban haciendo mientras estaban allí orando y rogando? Sí, pero estaban, ¿qué posición física dice allí? Sentados, no había alboroto. El estruendo y el soplo de viento es una cosa. ¿Y cómo estaban ellos en ese lugar? ¿Cómo estaban? Sentados, esperando el mover de Dios mientras oraban y rogaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Señal de lenguas de fuego. Señal de fuego en la zarza que ardía cuando Moisés fue a buscar los 10 mandamientos. Señal de fuego cuando Dios guiaba a su pueblo en el Éxodo. Señal de fuego. Manifestación que no es solamente una forma de manifestar la presencia de Dios en ese lugar. Si recuerdan cuando Jesús fue bautizado, en vez de señal de fuego, ¿qué fue? Lucas 3, 21, 22. Es para que no dejemos como que una figura es la única forma en la que el Espíritu Santo se puede manifestar, no solo en señal de fuego. Pero miren en el bautismo de Jesucristo, en Lucas capítulo 3, versos 21 al 22. Lucas, después de Marcos, antes de Juan. Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. ¿Cómo fue la señal de la llegada del Espíritu Santo en ese específico momento? En Lucas 3, capítulos 21 y 22. En Lucas, después de Marcos, está Lucas capítulo 3, versos 21 al 22, una manifestación, una señal distinta, pero que puede ser también, y ocurre en el bautismo de Jesucristo. Observe con cuidado la palabra del Señor. Dice Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿ve qué importante es estar en oración, hermano? Cómo me fascina ver que la Biblia me enfatiza. Comunión con Dios, con su Santo Espíritu, oración, oración. Y vuelve esa expresión a decirnos el ambiente en que el Espíritu Santo se mantiene manifiesto. Unidad, oración. ¿Y qué ocurre ahí en Lucas 3, 21? Y orando, el cielo se abrió. Ahí no hubo estruendo, ahí no hubo viento recio, pero el cielo se abrió. Verso 22. ¿Y qué descendió? Y descendió, ¿qué persona? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿A quién complacemos cuando obedecemos en el bautismo, hermano? Y cuando le buscamos en espíritu y en verdad, Él se manifiesta. A tales adoradores Él busca y Él se hace presente cuando el pueblo se une en oración y clamor y le busca en espíritu y en verdad. Jesús se bautizó y la presencia del Espíritu Santo en esta ocasión se presenta como una figura, como de paloma. Pero en Hechos capítulo 2, la manifestación del Espíritu Santo, no sobre uno o dos, sino todos los que estaban allí. Volvamos a Hechos capítulo 2, versículo 3, donde dice cómo fue esa manifestación. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ¿quién? Sobre
Hechos capítulo 2, versículo 3, sobre cuántos de los que estaban allí, sobre cada uno, como dice la palabra del Señor, que somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Él se mueve en medio de nosotros, cada uno en particular. Es que ustedes deben darse cuenta que Dios se puede mover en y entre la multitud, pero Dios puede tener un impacto individual en cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Que Dios puede tener un trato contigo de forma personal. Así trabaja nuestro Señor, aunque estamos todos aquí, el mover de Dios se puede hacer individual en cada uno de nosotros. Y eso era lo que estaba pasando en el día de Pentecostés. Y dice el verso 4, y fueron, ¿cuántos llenos? Todos. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No como cada uno quería hablar. Hablaban lo que el Espíritu Santo quería que hablasen. Y luego, si seguimos leyendo el pasaje, se van a dar cuenta de qué hablaban. Y si tenía sentido y se pudiera entender, para Dios era importante el testimonio del Espíritu Santo en cada uno, dice verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, gente con un corazón compasivo, de tener piedad a las necesidades de los demás. Eran varones piadosos. Pero ¿de dónde venían? Dice el verso 5, estos varones piadosos. ¿De cuántas naciones venían estos varones piadosos? Verso 5 de Hechos capítulo 2. Salvadoreño, hondureño, mexicano. Cuando dicen todas las naciones, ¿verdad? Mira, pero es como inclusivo. Todas las naciones debajo del cielo. Así nos vimos en la convención de Carolina del Norte. Había gente de Asia, había gente de Europa, había gente de África, había gente de Sudamérica. 1,300 personas reunidos este lunes y martes pasado, más de 500 pastores. Y nos sentíamos así como en el día de Pentecostés, que estaban de todas las naciones allí reunidos. Qué lindo cuando Dios puede unir de diferentes pueblos y naciones. Vea que dice naciones, no dice países. Porque en un país pueden haber de diferentes naciones, como aquí, ¿verdad? Aquí ahorita mismo tenemos mexicanos, hondureños, salvadoreños, panameños. Todas las naciones dice que estaban allí reunidos en el verso 5 y 6, y hecho este estruendo, ¿qué fue lo que causó que la gente se juntara allí? Unos venían por la tradición del día de Pentecostés, y estaban en el pueblo, usted sabe, y llega de muchas partes, pero ese estruendo que ocurrió, dice el verso 6, ese sonido tan impactante causó que la gente quisiera saber, ¿y eso qué es? ¿Eso dónde es? O sea que si tenían toda la ciudad llena, todo el mundo por todos lados, algunos cuando se reúnen para una fiesta solemne, no crea que se dedican solamente a la fiesta solemne, algunos se van de souvenirs a buscar como de turismo, andan por ahí, por acá, regados por todo eso. Pero cuando oyen ese estruendo, ¿qué ocurre? Verso 6. La multitud, en vez de estar distraída y que, ay, tenía rato que no veía esto, fulano, que hace rato que no te veo, podían haber estado distraídos en muchas cosas, pero cuando se dio ese estruendo, verso 6, todos querían saber de qué se trataba. Así que en el verso 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La confusión fue lo que explica la palabra de Dios en el verso 7. La gente piensa que era un lugar de confusión, no. Era un lugar
de una impresión de qué está pasando, qué es esto. Verso 7. Estaban atónitos y maravillados. Esa era la confusión porque no tenían lógica. ¿Qué era lo que no tenía lógica? Dice el verso 7. Diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esa era la confusión. No entendían cómo era posible que los galileos, ¿saben cómo eran vistos los galileos en esa época? Como provincianos. Es cierto que en México los que hablan en la ciudad no hablan igual que los que hablan en la provincia, su acento, su fonética es diferente, ¿verdad que sí? Así pasa en México. Bueno, esa era la figura que ustedes ven aquí. Los galileos tenían un problema gutural. No podían pronunciar algunas letras igual que los que estaban en la misma ciudad de Jerusalén. Pronunciaban con la base de la lengua en el paladar, que le daba un acento diferente, y la R no la podían pronunciar, y habían sílabas que no podían pronunciar fácilmente. A veces como los gallegos, pues, hablan como que estuvieran arrancando de la garganta. Ni los españoles entienden a veces a los galileos, a los gallegos. Usted le pregunta a un español cómo hablan los gallegos, le dice, eso es una cosa horrible, eso es que ellos solo se pueden entender. Y están en España y dicen que hablan castellano, español, pero el gutural es ese apoyo en la garganta que no les permite pronunciar la R. Por ejemplo, si usted le dice R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros que llevan la carga del ferrocarril, no te sale ni una palabra de la boca de ellos. Esos eran los galileos, así eran vistos como provincianos. Entonces ellos estaban extrañados. ¿Cómo le podían escuchar hablar en su lengua de origen? Con toda la fonética y el acento. Todo se entendía. Y se entendía claramente, no había nada de enredo como hablaban. Estaban hablando clarito, hermanos, y para los que les gustan usar analogías o referencias, eso era una transmisión del Espíritu Santo en real, virtual, transmisión e interpretación inmediata. Eso es algo no visto. Hay concentraciones en las Naciones Unidas. Usted ve a la gente sentada que se ponen como unos audífonos especiales, así como el que tiene el hermano. Y pueden estar hablando en alemán, en chino, y están oyéndolo en su propio idioma. Eso era lo que estaba pasando allí, hermano, para los que hacen referencia. Esto era como una transmisión de traducción simultánea. Entonces los que estaban ahí estaban como así, si este provinciano Galileo habla con esta elocuencia. Y ustedes se dan cuenta después que Pedro, cuando da su primer discurso lleno del Espíritu Santo, la gente también se admiraba. Los pescadores no hablaban así con esa decencia de los eruditos de esa época. Y le dio cátedra a Pedro cuando dio su discurso. Estos no están ebrios, no están borrachos. Aquí lo que está pasando es el mover de Dios. Y su fonética, su elocuencia, era tal que todos se admiraban cómo hablaba Pedro. Bueno, así estaban los galileos, estos siervos de Dios, hablando con esa hermenéutica homilética. Era impresionante. ¿Cómo no iban a estar así? No confundidos porque no entendían, confundidos porque no era natural ver a un Galileo hablar con esa elocuencia. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué yo voy a decir si tengo que dar un testimonio para tu gloria? El Espíritu Santo está en tu vida para que tú puedas hablar lo que tienes que hablar. Ese es el testimonio que Dios está dando, evidencia de que tú no tienes que temer qué vas a decir o cómo lo vas a decir. Verás la elocuencia que el Espíritu Santo te puede dar. Eso era lo que estaba pasando aquí en Hechos capítulo 2. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos.
Entonces hace la lista, por si acaso ustedes no ven claro que estaban hablando de que todos los nacidos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces él da un ejemplo. Eso no es que ahí están todos en la lista. Este es solo un ejemplo de los que estaban allí. ¿Estaban quiénes? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá, de Cirene y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélito. ¿Qué significa prosélito? Prosélito es una persona ganada para una doctrina o ideología. Cuando uno le dicen que es un prosélito, es alguien que se ha convertido de una forma de pensar a otra forma de pensar. Entonces, judíos no solo estaban allí, habían judíos que habían sido convertidos al judaísmo. Eso es lo que significa que estaban los judíos y prosélitos. El proselitismo es la acción de ganar a otra persona a una causa. Entonces, cuando le dicen, esa gente está haciendo proselitismo, los está convenciendo para que vengan a creer y pensar como ellos piensan. Entonces, de ahí lo de prosélito y proselitismo. Y estaban además, el verso 11, es para que ustedes vean la figura proyectada de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para los judíos. En el verso 11 te aclara por qué Pablo fue llamado a los gentiles. Porque si usted ve en el verso 11, el día de la manifestación del Espíritu Santo, ¿quiénes estaban allí? Cretenses y del linaje de Ismael. Entonces, ese era para los judíos como un pueblo no querido. Y hasta el día de hoy, hermano, es una contingencia entre palestinos y árabes contra los judíos. Eso, el día de Pentecostés, Jesucristo mostró que había derribado la pared que dividía a los pueblos y unía a todos en un solo pueblo. Por eso en el verso 11 usted ve que en la lista están incluidos ¿quiénes? Cretenses y árabes. Los oímos hablar, ¿qué cosa? Primero, en el idioma. En algunos casos, hermanos, quiero que tengan claro que algunas familias o tribus de las naciones también tienen dialectos. En mi país usted puede encontrar 5 diferentes indígenas que hablan diferentes dialectos, porque no es una estructura organizada en un diccionario que se pueda hablar como un lenguaje, se le llama a esos dialectos. Entonces, allí estaban todos, por eso se usa la figura nuestras lenguas, porque pueden ser dialectos como pueden ser idiomas que tienen una base, con un abecedario, con un significado de cada palabra. Cuando es dialecto hay palabras que no se pueden traducir en ese dialecto. La Biblia se está traduciendo en casi todos los idiomas y dialectos. Faltan muy pocos para que usted sepa que a Dios le interesa hablarle a la gente en el idioma y dialecto que pueden entender. A Dios le interesa que haya entendimiento. Cuando oramos, oraré con el entendimiento. Cuando cantamos, cantemos con el entendimiento. A Dios le interesa ese razonamiento. Entonces aquí estaban recibiendo en sus propias lenguas el contenido. ¿Cuál era el contenido? Versículo 11, hermano. Concéntrese en lo que Dios estaba manifestando con poder en el Espíritu Santo. No era hablar por hablar. No era hablar porque podían hablar en el idioma y en el dialecto de esas tribus y naciones. Había un contenido en el mensaje, en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuál era ese contenido? Verso 11. Si la persona se la pasa hablando de sí mismo, o de cuentos, o chismes, o chistes, o relajos, eso no es lo que Dios nos manda a compartir. ¿Qué es lo
lo que el Señor nos manda a compartir según este verso 11, que se manifiesta el Espíritu Santo, hermanos. Las maravillas de Dios. ¿Ha hecho Dios maravillas en tu vida? ¿Cuántos pueden decir? Yo puedo decirlo. Amén. ¡Santo! Claro que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. ¿Lo ha hecho en tu vida? Amén. Entonces no te quedes callado. Tú tienes algo que decir de parte de Dios. Claro que tú tienes algo que decir de parte de Dios. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos? Amén. Y de una forma maravillosa, sin merecerlo, por su gracia, por su misericordia. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo sé de una maravilla que Dios hizo en mi vida, como Amén. me hizo una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. las cosas viejas, Pasaron y aquí todas son hechas nuevas. y yo estoy como Pablo, yo estoy persuadido, yo estoy convencido que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. El enemigo te va a sacar la lista de los errores y de las faltas y de las fallas. Y el Señor te va a recordar que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y hacer que más. Y limpiarnos de toda maldad para que la gente vea que tenemos un Dios que ama y perdona. Así es. Un Dios que limpia y libera de toda maldad, que rompe las cadenas. Allá hay maravillas de Dios en mi vida. Yo tengo algo que testificar. Y el Espíritu Santo me puede capacitar para que yo lo diga a todos. Que todos sepan de las maravillas de Dios. ¿Cuántos creen que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando aquí en su palabra y nos está diciendo, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo puedo hacer? Si nos unimos, hermanos, el enemigo no quiere que estemos unidos. El enemigo nada más quiere que estemos hablando mal de los hermanos, los errores que hacen los hermanos. Mira la falla que tienen, mira que se equivoca cuando dice esto, y mira que él es esto, y mira que él es lo otro. Porque una casa dividida no se puede sostener. Así que divide y vencerá, dice el enemigo. Ponlos a hablar en contra de ellos mismos. Pero en el verso 1 de Hechos 2 dice que estaban todos unánimes. Y Jesús, ¿cómo ruega esto, hermano? Dice, Padre, yo te ruego que, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Uno en Cristo, uno en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como también lo hubo en Cristo. Esto es lo que Dios quiere, que estemos unidos para que su Espíritu Santo se mueva libremente en medio de nosotros y contemos las maravillas de Dios. Eso va a ocurrir si mantenemos nuestra unidad en el Señor, que hagamos énfasis en las cosas que nos unen, no en las cosas que nos hacen diferencia, blanco, rojo, amarillo, negro, de China, de México, de El Salvador. Eso es irrelevante. Dios te puede traer de cualquier parte, de cualquier nación y te puede unir en un solo mensaje maravilloso de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo que parece imposible? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo tan diferentes de carácter, somos diferentes en personalidad, somos diferentes en tantas cosas, pero tenemos un solo Dios? Tenemos un solo Dios, uno que es único y verdadero, un todopoderoso. Y ese es el énfasis que podemos hacer, hermanos, contar las maravillas de Dios. Hermanos, ese testimonio del Espíritu Santo hace un contraste con lo que pasó en la Torre de Babel. Se reunieron para ver si podían construir la torre más alta, un rascacielos que sé yo que querían hacer. Y Dios mandó allí que no hablasen el mismo idioma. Y qué confusión y qué no podían seguir la obra. Pero aquí el Señor manda a su Espíritu Santo porque Él nos quiere unidos en un mismo sentir en Cristo Jesús. Que hablemos de su maravilla, hermanos. Hermanos, es fácil sacar cuenta de las cosas que nos faltan, las cosas que nos fallan. Ese trabajo es del enemigo. Él quiere hacer énfasis en eso. Hermano, contemos las bendiciones, dice el Señor.
Contemos cuántos aquí han sido bendecidos, hermano. ¿Cuántas veces Dios le ha bendecido? ¿Cuántas veces Dios le ha sacado de un problema? El Señor quiere que usted tome en cuenta todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es capaz de hacer, hasta lo que le llaman imposible. Estudiamos esta mañana con el caso de María, porque es lo que es imposible para el hombre. Entonces, ¿por qué vamos a hacer énfasis en lo que se ve duro eso, pastor? Que vamos a salir a evangelizar y a testificar. Eso se ve complejo. Aquí la gente no quiere saber de Dios. Eso está duro, pastor. Dese cuenta, pastor. Esto no es fácil. Pero nosotros aquí no estamos hablando de cosas fáciles. Nosotros estamos hablando de cosas en que Dios se puede glorificar. En las cosas en que nosotros no podemos, Dios sí puede. En las cosas que a nosotros nos falta el enlace, la conexión con la gente en la comunidad, porque ellos vienen aquí a cumplir el sueño americano y cómo ayudar a su familia en su país de origen. Entonces no podemos hablarle de Cristo. Eso no es cierto, hermano. Sí podemos hablarle de Cristo, porque si hay algo que le hace falta a esas personas, es tener una esperanza viva de que pueden tener éxito y un éxito eterno en Cristo Jesús. Así que vienen por un sueño y nosotros les podemos testificar de un Dios vivo y glorioso que es real y que hace cosas extraordinarias en lugares y en condiciones que parecen imposibles. Se me van a deportar y tú me vienes a hablar de Cristo, porque Cristo te puede dar lo que tu corazón realmente necesita, una esperanza firme. Dios no quiere que tú vivas en zozobra e incertidumbre. Dios te quiere dar paz y libertad. ¿Cuántos creen que eso hace falta en nuestra comunidad? ¿Cuántos pueden unirse con su pastor y decirle al Señor que nos llama a una armoniosa unidad? Sí, queremos estar unidos para hacer fluir las maravillas de Dios, su mensaje maravilloso a través de cada uno. ¿Cuántos pueden acompañar a su pastor en esta mañana y decirle: Señor, tú nos has hablado en tu palabra lo que tú haces cuando tu pueblo se une? Queremos estar unidos en este lugar, aquí en Emaús. Queremos estar en unión, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren unirse con su pastor para decir: no solamente quiero orar, yo también quiero rogar, yo también quiero clamar, oh Espíritu Santo, muévete, muévete, te ruego que te muevas en un corazón que necesita tu inspiración, no da tu palabra. Oh Santo Dios, ¿cómo no podemos reconocer tus maravillas? ¿Cómo no podemos contar tus bendiciones? Que el mundo lo sepa. Pero Señor, necesitamos estar más unidos. Permite que la unidad de tu pueblo, Señor, no le dé lugar al enemigo que quiere solo contar nuestras fallas y debilidades cuando tú te glorificas en medio de nuestras debilidades, Señor. Danos esa confianza en tu poder, que puedes hacer lo que para nosotros no es posible. Para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso nos humillamos delante de ti, nos quebrantamos y te decimos: Señor, únenos más, te ruego, danos esa unidad, que la gente tenga que reconocer que Dios está en medio de nosotros, porque Él nos une en Cristo Jesús, que es la cabeza de esta iglesia. Únenos más, Señor, para que yo no tenga que quejarme de mis hermanos. Yo no tengo nada que lamentar, no tengo nada que murmurar. Señor, queremos confesar que tú eres el Señor en nuestras debilidades y que podemos estar convencidos, podemos estar persuadidos de cada una hermana, de cada uno de nuestros hermanos. Dios puede completar la buena obra que inició. Permítenos enfocarnos en tu maravilla, Señor. No en nuestras debilidades, no en las cosas que nos faltan, no en las cosas que no nos parecen. Señor, nuestra opinión no importa. Aquí lo que importa es tu santa voluntad, que seamos uno en Cristo. No es lo que yo sienta, es lo que dice tu palabra que debemos vivir. Señor, pon al lado mis sentimientos, como Jesús me dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Que no sea nuestra percepción, Señor.
que sea tu palabra revelada en cada uno de nosotros, que sí, en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh Santo Dios, glorifícate en este lugar, que el mundo pueda ver que somos tus discípulos por el amor que nos tenemos unos a otros, porque nos animamos, nos alentamos unos a otros. En vez de criticarnos, estamos reconociendo que Dios empezó una obra que va a perfeccionar. Danos esa palabra de aliento entre los hermanos, que entre uno y otro podamos decirnos: adelante, hermano, yo sé que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar. No tengas temor, no tengas miedo, echa para adelante, porque Cristo está con nosotros y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ten paz, ten confianza plena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí el testimonio que cada uno de nosotros podemos dar de este mensaje que Dios nos ha traído en Hechos 2, 1 al 11. Demos la bendición, amados, a los que estamos aquí, a los que no están, podamos invocar que hasta allá donde estén les llegue esta bendición del Salmo 122, 6 al 9, que podamos decirle que hay poder en la palabra de Dios que invocamos y que Él puede hacer lo que para el hombre es imposible. Por eso invocamos esta palabra que permanece para siempre. Salmo 122, 6 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que el Señor nos siga bendiciendo.